¿qué sabes de literatura infantil? Bueno, con esta pregunta queremos dar inicio a la temática. Yo tengo entendido por literatura infantil como aquel arte que recrea contenidos humanos profundos que abarcan percepciones y sentimientos. Bueno, aquí hay como un breve ejemplo. Entonces, por favor, para ello tenemos a una invitada especial, Valeria Sánchez. Bueno, Valeria, me gustaría que participaras en este ejemplo. Caen sin parar y no dejan de bailar. ¿Qué crees tú que sean? Pues primero que todo, buenas noches, Vanessa, y gracias por la invitación al programa y a los oyentes por estar presente durante esta emisión. Y pues supongo que son las hojas, ¿no? Si no estoy Muy mal. bien, Valeria. Como bien dice, una adivinanza es parte de la literatura infantil. Bueno, y nuestros oyentes, ¿qué tanto saben de la literatura infantil? Nos pueden comunicar su respuesta al numeral 503 o a través del hashtag literatura infantil. Bienvenidos a este episodio de podcast llamado El rol de la literatura en el aprendizaje, en donde hablaremos sobre el origen de la literatura infantil y cómo ésta interviene en los problemas de aprendizaje. Los invitamos a quedarse con nosotras para conocer más a fondo la literatura infantil y el impacto que tiene en la primera infancia. De hecho, Vanessa, yo me acuerdo que en el colegio teníamos un espacio que se llamaba biblioteca, donde nos ponían a leer y hubo un libro que de hecho a mí me interesó mucho, que fue mucho de mi interés, que fue mi primer libro, fue en grado segundo, todavía tengo escrito en el libro qué grado fue, y se llama Billy y el vestido rosa, de Annie Fine. Pues ese libro relata la historia de un niño que despierta literalmente siendo niña. Y pues yo creo que hay muchas personas que aún recuerdan el libro que les marcó su infancia. Sí, Valeria. Hablando de experiencias con libros. Yo recuerdo cuando era una niña que en el colegio nos enseñaron ese libro que estoy segura que la mayoría de oyentes les tocó leer. O díganme si no los que están en estos momentos oyendo la transmisión. Y fue El Principito de Anthony Stein. ¿Qué recuerdos con ese libro? Pues todos los días a eso de las 10 de la mañana la profesora nos ponía a leer hasta que algo se nos quedara. Claro, Anne, un libro muy conocido y también cabe recalcar que hay libros en nuestra infancia que en mi caso nunca me llamaron la atención y me aburrían mucho, pero yo lo tenía que leer sí o sí para cumplir el deber de presentar el trabajo que me dejaban en vacaciones mientras leía ese libro. Y era el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? De Spencer Jones, un libro que de verdad a mí me costó mucho leer, pero que sin embargo tocó leerlo por hacer el trabajo. Sí, claro, vale. Como todos, como dice el dicho, entre gustos no hay disgustos. Hay algunos libros que al leerlos cautivan, como hay otros tantos que no. Así como en mi caso, con el famoso libro del terror de Sexto B de Yolanda Reyes. Muy popular de por cierto, pero que en su momento, uy, no, causó muchos dolores de cabeza. Sí, claro, fue un libro muy popular, no lo alcancé a leer, pero sí lo escuché mucho. De hecho, existen autores que marcaron la infancia de muchos que llegaron a nombrarse como clásicos de la literatura infantil, mientras que otros esperan llegar a ser conocidos por los niños. ¿Qué autor de literatura infantil no espera llegar a ser conocido con su libro a algún niño de Colombia o de Latinoamérica? Algunos de estos autores colombianos son, pues en primer lugar, encontramos a Jairo Aníbal Niño, que se destacó en toda Latinoamérica por libros como Zorro y La alegría de querer, libros que seguramente muchos conocimos
y que nos hicieron enamorarnos a primera vista de la poesía para niños, otros que tal vez no les gustaron, como los nombrábamos anteriormente, pero por obligación lo tenían que hacer. En segunda instancia, encontramos a Juliana Muñoz Toro, joven bogotana, ganadora del concurso internacional de la literatura infantil y juvenil. En 2016 ganó con su novela 24 señales para descubrir un alien. Y por último, encontramos el autor Ibar Dacol, que aunque su nombre nos hace pensar que viene de tierras muy lejanas, que no es para nada de acá de Colombia, es un hombre de Bogotá. Es este ilustrador y escritor, aunque sus papás sí venían de lejos, su reconocimiento ha sido el libro del Chigüiro, ese enorme roedor de tierras andinas y llaneras que se han convertido en el protagonista de su obra literaria y que ha acompañado durante ya casi 33 años a miles de niños en todo el país. Claro, vale. Y es que dime qué libros no marcaron la infancia de miles de jóvenes, mejor dicho, de miles de generaciones aquí en Colombia, en Latinoamérica. Yo creo que demasiados, ¿no? Y antes de entrar en contexto como tal de qué es la literatura infantil, daremos a conocer algunos autores que se han relacionado con la temática que se va a dar a conocer en esta sala de diálogo. Entre ellos están la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de la Integración Social. Ellos plantean que el sentido artístico se encuentra ligado con el infante de preescolar, porque le permite tener la capacidad de crear y apreciar a través de múltiples lenguajes, dando paso para que el niño pueda descubrir formas de conocer, transformar, representar e interpretar en el entorno y cultura en la que se encuentren. Por otra parte, Reyes aborda 3 momentos que se presentan en la primera infancia: la capacidad general de la comunicación, el acercamiento progresivo al lenguaje verbal y el acercamiento posterior al lenguaje escrito. Dicho lo anterior, el niño desarrolla cada una de estas habilidades en su transcurso de vida, puesto que principalmente los niños en preescolar no adquieren la habilidad de escribir y su forma de comunicarse se da por medio de dibujos, imágenes y juego de palabras. Bueno, con lo dicho anteriormente, se entiende que los niños como tal en su etapa inicial, en su primera infancia, la forma de comunicarse es mediante dibujos, imágenes, juego de palabras, ya que a su corta edad como tal no han desarrollado profundamente todas las dimensiones que se requieren para poder llegar a esa capacidad general de comunicación y acercamiento progresivo al lenguaje verbal. Exacto, Ani. Como decías también, son autores que de alguna forma relacionan la literatura infantil con el tema que estamos abarcando ahorita mismo. Y continuando así con esta temática de rol de la literatura infantil, daremos un breve contexto de su origen, sus características y cómo este interviene en los problemas de aprendizaje. Bueno, en énfasis, pues la literatura infantil es un conjunto de manifestaciones tanto orales como escritas que proporcionan a los niños espacios de trabajo libre y por lo tanto lo encaminan al uso y la experiencia del lenguaje en sus diversas representaciones. Como decías anteriormente, los niños no han desarrollado bien su habla, pero tratan de comunicarse de la forma que más pueden por medio de rol de juegos, de dibujos, de todo. Ellos usan siempre algo con lo que se, se, se relacionan mucho. Esto tiene también como objetivo buscar el fortalecimiento de las habilidades tanto comunicativas como la expresión oral y la escucha en niños de primera infancia. Cabe recalcar que en la Edad Media no existía una noción de la infancia y por lo tanto pues tampoco había una literatura infantil. Ya en el siglo XVII
Aparecen obras que hablan sobre fantasía, siendo este un reflejo de lo que conocemos como los mitos, las leyendas y los cuentos. Como ejemplo de estos, en primer lugar tenemos la patasola, quien no conoce la patasola, que relata la historia del alma en pena y una mujer infiel que vaga por los montes y llanuras buscando a sus hijos. Vane, ¿tú recuerdas algún mito o leyenda que te hayan mencionado en la infancia? Claro, vale, por supuesto. Yo creo que a más de uno de los que están aquí oyendo la transmisión, yo creo que más de uno en el colegio les hablaron de esos mitos y leyendas tan populares que hacen parte de la literatura colombiana, como el Moán, el jinete sin cabeza, la pata sola, mejor dicho. Entre ellos, un montón. Y tú, Vale, ¿qué me puedes decir acerca de estos famosos mitos? Vane, yo me acuerdo de una de las leyendas que creo que es una de las más conocidas en Colombia. ¿Quién no ha conocido esta leyenda? ¿A quién no le tocó verla en el colegio? Y es La Llorona, que si no estoy mal, habla de una mujer que lleva un niño muerto entre sus brazos, que era su hijo, que fue asesinado por ella y esta mujer pues se caracteriza por un lamento largo y desgarrador acompañado por gritos escalofriantes. Claro, por supuesto. Esa leyenda es icónica aquí en la región colombiana. Y para finalizar con estos ejemplos encontramos los cuentos de Caperucita Roja y los tres cerditos. Valeria, ¿quién no recuerda esos personajes? Cuando uno estaba estudiando y las profesoras para que se quedaran quietos le decían, camine, camine, le leo un cuento. Y uno todo entusiasmado oyéndolas leer. Claro, claro que sí, Vane. Es que esos, entre tantos, fueron de los más conocidos y que ha transcurrido por décadas en la infancia de los niños. Imagínese, Vanessa, así es la influencia de estos cuentos que han pasado de generación en generación, porque yo creo que hasta sus papás, mis papás, los de los oyentes, lo leyeron, lo conocen, así no lo hayan leído, se lo han leído a ellos también. Por supuesto, vale. Y así las próximas generaciones. Claro, Vane, claro que sí. Pues avanzando en el tema, hablaremos de cómo la literatura interviene en los problemas de aprendizaje, porque pues también hay personas que desarrollan ciertos problemas y en ese sentido daremos algunos de estos problemas a conocer, que estos pueden afectar la habilidad de una persona para adquirir, para entender, para organizar, almacenar o usar información oral y escrita. Entre ellos destacamos la dislexia y la disgrafia. Vanessa, ¿tú qué me puedes decir acerca de estos conceptos? ¿Los has escuchado? ¿Sabes de qué se tratan? Sí, vale. De hecho, por mi labor docente tengo conocimiento acerca de estas dos problemáticas. La dislexia, por una parte, es aquel trastorno del aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. Por otra parte, está la disgrafia, que se refiere a una serie de desafíos de la escritura, alterando habilidades necesarias para la escritura a mano, la mecanografía y la ortografía. Vale, ¿tú sí sabías que la dislexia afecta algunas áreas del cerebro? Vane, la verdad, no tenía ni el mínimo conocimiento, pero pero a los oyentes y a mí nos gustaría oír más acerca de esta afectación. Sí, vale. Este trastorno genera alteraciones en la actividad neuronal de ciertas áreas del cerebro. Según se ha observado, estas personas presentan una actividad neuronal reducida en tres áreas del hemisferio izquierdo: el área occipital, la circunvolución frontal y el área parietal temporal. Interesante, ¿no, vale? Por supuesto, Vane, un tema muy interesante. Y también pues es increíble el impacto que la dislexia genera en el área del hemisferio izquierdo, que bien recuerdo es el encargado de la función verbal, la capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamiento
y problemas numéricos. Por decirlo así, el hemisferio izquierdo es el hemisferio disciplinado. Vane, en lo anterior mencionas que trabajas como docente de primera infancia. ¿Alguna vez te has topado con una situación como esta con algún estudiante? Respondiendo a tu pregunta, Vale, puedo decir que manejé un caso similar con un niño que presentaba autismo y trabajando con él pude evidenciar que estos pequeños tienden a tener intereses limitados, pues sus juegos tienden a ser repetitivos y solitarios. Ellos pueden usar los juguetes de manera inapropiada, alineando los juguetes, hacer girar las ruedas de los coches. Esto debido a que en muchas ocasiones hay una falta de juego imaginativo. Claro, Vane. Y pues también dicho lo anterior, la dislexia junto a la disgrafia son quizás una de las condiciones más comunes que se producen en la primera infancia y ha sido constantemente estudiada en los últimos años. Su aparición puede reflejarse en diferentes edades, pero igual se caracteriza mayormente en la etapa escolar. Dado el anterior, partiremos del concepto de Narvate, en el cual expone a la dislexia como un trastorno del desarrollo que afecta el procesamiento de la información procedente del lenguaje escrito, como consecuencia de ciertos déficits neuropsicológicos de las funciones cognitivas que participan en el proceso de lectura y escritura. Por otro lado, Jordan define la disgrafia como la inhabilidad en manejo de la escritura, con dificultad para producir una letra entendible. Dicha alteración supone un control deficiente del sistema muscular empleado para decodificar letras y palabras. Eh, pues también, aunque cabe recalcar que la dislexia no tiene cura, la evaluación e intervención tempranas producen los mejores resultados. En ocasiones la dislexia no se diagnostica durante años y permanece sin ser identificada hasta la adultez, pero pues nunca es tarde para buscar una ayuda. Claro, Vane. Estas problemáticas como tal, pues se han dado casos, hay estudios recientes que han demostrado que aunque no tiene cura, sí puede haber solución alguna que permita que estos sujetos puedan llevar una vida normal. También es importante señalar que se pueden implementar una serie de estrategias, las cuales poseen una serie de métodos psicoeducativos que contribuyen a la optimización, identificación y fortalecimiento de las habilidades comunicativas como la expresión oral y las dificultades de aprendizaje mencionadas anteriormente. Algunas estrategias son didáctica y pedagógica. La didáctica es aquella en la cual el niño aprende jugando. Qué interesante, ¿vale? ¿O tú qué opinas de que las personas, en especial los niños, aprendan jugando? Sí, Vane, pues he oído de la influencia de estas en la primera infancia y pues dígame, ¿quién no se divierte jugando y aprendiendo a la vez? Yo creo que a todo niño en las escuelas, en los colegios, hasta en los hogares les alegra que les digan, vamos a hacer tal juego, pero así mismo vamos a aprender. Claro, vale, así es. Pues está demostrado por un estudio científico que el aprendizaje mediante el juego conlleva la satisfacción, el autocontrol, se fomentan las habilidades sociales y la resolución de conflictos. Además, también se adquieren habilidades comunicativas y aumenta la motivación y la responsabilidad. O sea, a partir del juego se implementan diversas estrategias. O sea, uno que va a pensar que mediante un juego, que es algo que por supuesto para nosotros es algo innato y que todos los seres humanos necesitamos de él, pueda obtener grandes beneficios, o sea, podamos obtener grandes resultados a partir de él. Claro, Vane. Igual también es importante que los oyentes sepan que el arte, la literatura y la exploración del medio son las actividades rectoras de la primera infancia, pues estas son actividades fundamentales que se relacionan con las dimensiones orientadas en la etapa de inicio del infante.
Por otra parte, existe la estrategia pedagógica, que es aquella que se relaciona con las artes escénicas y la lectura, las cuales se transforman en estrategias lúdico-pedagógicas que favorecen el desarrollo integral del niño. Bueno, aquí volvemos a oír el término estrategias lúdico-pedagógicas, que se relaciona con lo anteriormente mencionado, que es referente al juego. Sí, igual pues también las estrategias lúdico-pedagógicas son algo esencial en este tema que estamos abordando, como ya lo habíamos mencionado, y pues también cabe destacar que los entornos que rodean al niño, como la familia, la escuela y ambientes próximos a él, desempeñan gran influencia a través de la interrelación y progreso que se manifiesta en diversos aspectos, pues tales como lo emocional, lo cognitivo, lo comunicativo y demás, que son esenciales para el niño en su primera infancia, en su crecimiento y en su desarrollo. Y pues en este sentido, en el presente podcast se expuso el rol de la literatura infantil y cómo ésta actúa en los problemas de aprendizaje, que también es muy importante reconocer cuáles son estos problemas, aunque no los nombramos todos, pero como si los que más se presentan en niños o en personas. Este contexto fue escogido puesto que los niños en la primera infancia inician su desarrollo de habla, escucha y escritura, razón por la cual se abarcan múltiples métodos psicoeducativos que fomentan una mejora en su calidad de vida. También cabe recalcar que no solamente el niño en la escuela va a aprender a desarrollar su para desarrollarse tanto de forma comunicativa y todo, sino que también en los hogares, con sus padres, con sus familiares también lo pueden hacer, no solamente responsabilidad de los educadores realizar esta acción. Bueno, y respecto a lo anterior, es cierto, es muy importante el acompañamiento de los padres de familia en el proceso educativo del infante, porque no solamente es el rol del docente el encargado de cumplir como dichas funciones en el sector educativo. Esto ya que lleva una relación entre los padres y los docentes. Es como un trabajo conjunto, ¿vale? Pues que ellos tienen que realizar de la mano para que el niño tenga unos resultados apropiados. Bueno, y con esta última información hemos llegado al final del episodio de hoy. Y antes de irnos, los queremos dejar con una recomendación musical adaptada 100% a la temática y agradecerles atentamente por su atención. Hasta una próxima.